¿Te has estancado en la pérdida de peso y grasa? Es decir, llevas dieta y entrenamiento riguroso y no logras tus objetivos. No te preocupes, en este video voy a darte algunas estrategias para que evites ese estancamiento y logres tus objetivos. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video para que conozcas todas las estrategias. En el video anterior hablé sobre el déficit calórico. En palabras simples es consumir menos calorías de las que gastas durante el día. Si haces un déficit calórico, sí o sí vas a perder peso y grasa. Entonces, si ya te has estancado y no estás logrando tus objetivos, es porque no estás generando un déficit calórico. Las estrategias que te voy a compartir son para que sigas generando ese déficit calórico, ya sea porque vas a ingerir menos calorías con los alimentos o vas a gastar más calorías con tu actividad física. Ahora sí, vamos a las estrategias. La primera de ellas es cambiar tu rutina de ejercicios. Si haces siempre los mismos ejercicios con la misma intensidad, tu cuerpo podría acostumbrarse y adaptarse al gasto energético que estos ejercicios producen. Es por eso que podrías hacer unas variaciones en tu entrenamiento. Por ejemplo, podrías cambiar de ejercicios, dividiendo esta recomendación en dos. Hablando del entrenamiento cardiovascular, podría ser que comúnmente hagas bicicleta o elíptica. Podrías cambiar esos ejercicios por correr o saltar la cuerda. Estos ejercicios generan más gasto energético. Y en cuestión del entrenamiento de fuerza, podría ser que siempre entrenes con ejercicios accesorios o de aislamiento. Podrías cambiar a ejercicios multiarticulares, los cuales hacen que gastes más calorías cuando estás entrenando. En el caso de ambos, son más demandantes, entonces por ende vas a gastar más energía y vas a evitar ese estancamiento. Otro aspecto sería cambiar la intensidad. Puede que siempre hagas tu entrenamiento a una intensidad moderada o ligera. Podrías incluir entonces sesiones de entrenamiento con alta intensidad o sesiones de entrenamiento con intervalos, alta y baja intensidad. Esto, aparte que te va a ayudar a quemar más calorías en el entrenamiento, puede aportarte a que tu gasto energético siga activo durante todo el día. Estrategia número 2. Ajusta la ingesta de calorías. Es importante que en el estancamiento se reevalúe tu necesidad energética. Cuando iniciamos un periodo de pérdida de grasa y hacemos el cálculo de calorías y déficit calórico, estas calorías seguramente nos funcionen durante algún tiempo, pero mientras más peso y grasa vayamos perdiendo, nuestro gasto energético va a ser menor, nuestra tasa metabólica va a bajar. Esto puede llevar a que nuestro gasto de ingesta calórica puedan estar en equilibrio, es decir, solo estar en las calorías de mantenimiento y por ende no bajar de peso y grasa. Entonces, por eso es importante ajustar las calorías para continuar en un déficit calórico. Estrategia número 3. Controla las porciones. Es muy importante ajustarte a las porciones que en realidad tú necesitas. Una recomendación sería utilizar utensilios de medición. Estos pueden ayudarte a medir los alimentos de una forma más precisa y esto puede ayudar a evitar porciones excesivas. Si bien es cierto, pesar, contar piezas o medir de alguna otra forma los alimentos no es para todos los contextos, cuando estás estancado puede ser la solución, ya que esas porciones que vas a consumir son las específicas para ti, van a ser las reales que tú necesitas. Otra cuestión es la elección de los alimentos. Si tú consumes tus porciones con alimentos que son de baja densidad energética, es decir, que en una porción basta, te aportan pocas calorías y que comúnmente son voluminosos como verduras, frutas y carnes magras, esto puede ser efectivo para que en una porción tengas nutrientes, saciedad y una baja cantidad de calorías. Estrategia número 4. Mantén un registro de tus alimentos. Llevar un registro de los alimentos que consumimos puede ayudarnos a identificar patrones y áreas en las que podemos mejorar. Por ejemplo, puede que consumamos una cantidad considerable de alimentos que son saludables, pero aportan muchas calorías y no nos estamos dando cuenta. Para que me lo entiendas, a veces consumimos muchos frutos secos, muchas nueces, muchas almendras, entre otros alimentos. No son malos, pero una pequeña porción de ellos, 100 gramos, nos va a aportar muchas calorías.
A veces pensamos que tan solo darle un piquito durante el día pues nos va a quitar la ansiedad y tal vez ese piquito se convierta en 100 gramos, no nos estemos dando cuenta. Si llevamos ese registro de que a cada ratito estamos consumiendo esta clase de alimentos, vamos a hacer los cambios necesarios para evitar ese extra de calorías. Entonces ten presente que esto puede ser parte del estancamiento. Estrategia número 5. Consulta con un profesional. Si el estancamiento persiste, considera hablar con un nutricionista, entrenador o un médico. Ellos van a darte ayuda personalizada. Ejemplo, un nutricionista puede ayudarte a formular una dieta, a ajustar tus calorías, ajustar ese déficit calórico ya cuando te estancaste. Puede apoyarte a que tu dieta tenga alimentos que sean saciantes, te gusten y no hagan monótona tu dieta. Un entrenador personal puede ayudarte a diseñar un programa de ejercicios en el que puedas tener un mayor gasto energético y puedas ser motivante y no aburrido. Y un médico puede descartar posibles problemas de salud que impiden perder peso y grasa. Sigue estos consejos si quieres salir del estancamiento y no te desanimes. Verás que es posible lograr tus objetivos. Pero ¿qué pasa si no estás motivado? Te comparto un enlace a un video en el que hablo sobre hacer las cosas sin motivación, que nos puede ayudar. También son estrategias muy prácticas. Y bien, si te ha gustado esta información, házmelo saber en la cajita de comentarios, regálame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!